rendimos gloria a ti, Padre. Hoy rendimos gloria a ti, Hijo. Hoy rendimos gloria a ti, Espíritu Santo de Dios. La iglesia no debe de callar. La iglesia no debe de callar, porque este momento es un momento especial. El Espíritu Santo de Dios está en este lugar y no debemos de ser insensibles a la presencia del Espíritu Santo de Dios. Él se encuentra en este lugar y quiere hacer cosas maravillosas contigo. Quiere hacer cosas maravillosas contigo en esta mañana, en tu vida, en tu ser. Pero debes disponerte en esta mañana. Santo es el Señor. Te doy gloria a ti, Padre. Doy gloria a ti, Hijo. Y doy gloria a ti, Espíritu Santo de Dios. Y la iglesia dice: amén y amén. Santo es el Señor. Vamos, iglesia, denle un aplauso al Señor en esta mañana. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Y a su nombre. Me gozo de ver un pueblo que clame a la presencia del Señor, que no son insensibles a la presencia de Dios en este lugar. Hermano, le invito a que esté cómodo por un momento. Antes de iniciar con la prédica, me gustaría presentarme, darme a conocer, porque quizás muchos no saben quién es este hermano, el cual se encuentra delante de ustedes en este momento. Mi nombre es Byron Barrera y pertenezco al cuerpo ministerial de la Iglesia Misionera Embajadores de Cristo, Templo Veraca, allí en Bucaramanga. Y se me ha otorgado el privilegio de poder venir y compartir la palabra de Dios en esta mañana, aquí en la Iglesia de Bogotá, Palabra y Vida. Principalmente ejerzo ministerio como adorador en el Templo de Veraca. Y hace aproximadamente 5 años que le sirvo al Señor, o que soy creyente. Y desde el momento en el que me convertí, hubo en mí ese latir por compartir la palabra de Dios, por vivir el Evangelio de Cristo. Amén. Y en ocasiones se me da el privilegio de predicar la palabra de Dios. Y en esta mañana pues se me ha otorgado el privilegio de predicarle la palabra de Dios a este pueblo aquí en Bogotá. Y con ese mismo gozo le invito a que se ponga sobre sus pies. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 3, versículo 11. Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículo 11. Me confirman con un amén cuando hayan encontrado la palabra de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Quién vive? Ya su nombre. Leemos la palabra de Dios en unidad, a una sola voz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. No escuché la iglesia. Vamos a leerlo nuevamente. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar a Dios para que Él sea abriendo nuestro entendimiento en esta mañana. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias por tu palabra. Porque tu palabra es vida, Señor. Tu palabra, Señor, sacia nuestro ser. Y yo hoy pido, Señor, que seas abriendo el entendimiento de tu pueblo, que sea descendiendo sabiduría desde lo alto, para que tu palabra, Señor, haya cabida en nuestro corazón. Y trae, Señor, sabiduría a tu siervo, para que pueda expresar tu palabra, Señor, como tú lo deseas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Puede estar cómodo, hermano, pero no deje de alabar el nombre del Señor. ¿Qué ha sucedido con nuestro espíritu? Es el tema a tratar en esta mañana. Así lo he titulado, como una pregunta. ¿Qué ha sucedido con nuestro espíritu? Gloria a Dios.
La palabra de Dios dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Y aquí habla de Juan el Bautista. El bautismo de Juan era uno de arrepentimiento. En este aspecto no era idéntico al bautismo cristiano o al bautismo en Cristo. Tenemos claro de que el bautismo de Juan era un bautismo en el cual las personas o los creyentes iban a las aguas, se sumergían, y era un bautismo para perdón de pecados, para arrepentimiento. Pero en ese bautismo no había algo que ocasionara en la vida de la persona o del creyente un cambio exponencial en su vida, a diferencia del bautismo de Cristo, el cual incluye una representación de arrepentimiento y lavado, pero también reconoce la identificación del creyente con la muerte, entierro y resurrección de Jesús. Gloria a Dios. Pero ¿qué es el arrepentimiento? En un contexto, en un significado a nivel mundial, se entiende que el arrepentimiento es un sentimiento de la persona que se arrepiente de haber hecho o dejado de hacer alguna cosa. Amén. No es algo difícil de entender. La persona se arrepiente por algo lo cual haya hecho y en su mente cambió la decisión cambió la perspectiva de la decisión que ha tomado. Dice, no hubiera hecho eso o no hubiera tomado esa decisión. Amén. Pero llevémoslo a un contexto bíblico. ¿Qué es el arrepentimiento en un contexto bíblico? Gloria a Dios. El arrepentimiento en la Biblia es mucho más que limitarse a reconocer que hemos obrado mal. Es un cambio en la manera de pensar, es un cambio en el corazón que brinda una nueva perspectiva de Dios, una nueva perspectiva de uno mismo como creyente y una nueva perspectiva hacia el mundo. Implica apartarse del pecado y volverse a Dios en busca de perdón. Este es el bautismo en Cristo Jesús. Ahora vemos la diferencia. El bautismo de Juan era un bautismo para perdón de pecados y arrepentimiento, pero el bautismo de Cristo va mucho más allá. Es un cambio en nuestra manera de vivir, es un cambio en nuestra manera de pensar, es un cambio exponencial que tenemos en nuestra vida desde el momento en que aceptamos a Cristo como nuestro único Señor y Salvador de nuestras vidas. Alguien alabe el nombre del Señor en esta mañana. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Vamos a la palabra de Dios en el libro, en la carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 3 al 4. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Romanos capítulo 6, versículo 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Es una pregunta. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Vayamos al versículo 3. Gloria a Dios. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Es una pregunta a la cual el apóstol Pablo hace a los romanos, porque esta carta fue enviada a los romanos, amén. Pero es una pregunta a la cual el apóstol quiere que los discípulos allí en Roma le respondan a él. Es una pregunta un poco retórica o un poco sarcástica. Básicamente él está respondiendo a esa pregunta en la misma pregunta. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, básicamente es todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Gloria a Dios. No es una simbología. Ha sucedido así. Hemos muerto juntamente con Cristo. ¿Pero qué ha muerto? ¿Qué ha muerto?
esa vieja manera de vivir, aquello lo cual afeaba nuestra manera de ver a Cristo, o la manera en la cual Cristo nos veía. Ese viejo hombre murió desde el momento en el cual usted se sumergió en las aguas, o aquel que sea bautizado es sumergido en las aguas. Ese hombre o esa mujer ha muerto al viejo hombre, ha muerto al pecado. ¿Pero para qué ha muerto? Para vivir una vida en Cristo Jesús. Y todos sabemos en este lugar que vivir bajo la cobertura de Cristo, bajo la cobertura de Dios, es la mejor decisión la cual puede tomar alguien. Por eso nos encontramos en este lugar. Vamos, alaba el nombre del Señor. Gloria a Dios. Entonces, hermano, cuando usted vaya a dirigirse a una persona que no conozca de Cristo, o la cual está a punto de entrar a las aguas, no le diga, es una simbología. Realmente va a morir ese viejo hombre, pero va a nacer un nuevo espíritu dentro de él, el cual le va a ayudar en esa nueva manera de vivir que es en Cristo Jesús. Gloria a Dios. También dice la palabra de Dios en el texto en el cual iniciamos, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, diciéndolo Juan el Bautista, aquellos los cuales se encontraban en el lago a punto de ser bautizados. Juan reconoce su lugar ante Jesús. Él no es digno de llevar el calzado de Jesús y no se considera más alto que aquellos a los cuales se encontraban en ese lugar a punto de ser bautizados. Él estaba en el mismo lugar en el cual esas personas que estaban allí iban a ser a punto de ser bautizadas. El único superior en ese lugar era Cristo Jesús. Y Juan lo reconocía, Juan lo tenía muy en claro. Gloria a Dios. También dice la palabra de Dios que Él los bautizará en Espíritu Santo. Esta es la efusión del Espíritu Santo prometida en el nuevo pacto, hablando de que Jesucristo, además de que hemos de ser sumergidos en el agua, en el momento en el cual hemos sido bautizados, Jesucristo nos va a bautizar en el Espíritu Santo de Dios. Y es la fusión del Espíritu Santo de Dios prometida en el nuevo pacto. Pero hermanos, ¿qué es la palabra efusión? La palabra efusión, llevándolo en un sentido gramatical, significa derramamiento. En contexto, este es el derramamiento del Espíritu Santo prometido en el nuevo pacto. ¿Sobre quiénes? Sobre nosotros, sobre los cuales hemos creído que Jesucristo es vida. Aleluya. Y vamos a la palabra de Dios en el libro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 14. Ezequiel, capítulo 37, versículo 14. La palabra de Dios dice de la siguiente manera. Hablando Dios al profeta Ezequiel. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, y dice Jehová. ¿Ha mentido Dios en algún momento? Nunca. Dios lo prometió, y Dios lo cumplió en el momento en el que Jesucristo descendió a las aguas, y vino sobre él el Espíritu Santo de Dios en forma de paloma. Amén. Dios desde antes ya había dejado la promesa del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Pero esta promesa solamente era para su pueblo. Santo es el Señor. Los santos de los últimos días creen que al igual que el bautismo de agua es importante para ser limpiados de nuestros pecados, también lo es la recepción del Espíritu Santo o bautismo de fuego. La palabra de Dios donde iniciamos dice que Jesucristo bautizaría con el Espíritu Santo y fuego a los que ya estaban bautizados en agua. Asimismo, un hombre creyente y cristiano llamado Boyke Picker, un líder general de la iglesia desde 1961 hasta su muerte en el año 2015, enseñó que hay dos partes en el bautismo. El bautismo de agua, que ejecutaba Juan el Bautista, y el bautismo de fuego, o sea, el Espíritu Santo de Dios, que lo empezó a ejecutar Cristo.
Gloria a Dios. Este hombre se encargó de predicar durante 55 años de su vida lo que significa el bautismo del Espíritu Santo de Dios. Usted se imagina, hermano, durante 55 años de su vida, estar predicándole a un pueblo creyente o a las naciones enteras que es ser bautizado por el Espíritu Santo de Dios. Y yo me imagino que este hombre, cada vez que escudriñaba las palabras, la palabra de Dios escudriñaba, siempre encontraba algo nuevo para exponer al pueblo de Dios. Y en ocasiones nosotros, como creyentes, nos quejamos por no saber qué exponer o predicar ante la iglesia. Y este hombre se encargó durante 55 años predicar sobre quién es el Espíritu Santo de Dios y qué es el bautismo del Espíritu Santo de Dios. Y nosotros en ocasiones decimos, pastor, pero ¿qué puedo predicar? Predique la palabra de Dios, predique de Cristo. Yo recuerdo que en los estudios de seminario los cuales estamos realizando y nos estamos capacitando, algunos de los hermanos allí en Bucaramanga, el hermano Adriano nos enseña, y yo pienso que en cada clase nos recuerda que más que importante que llevar al pueblo a un gozo supremo de aleluya, gloria a Dios, santo es el Señor. Recordémosle que Cristo murió por nosotros, prediquemos la palabra de Dios, es más importante. Recordémosle al pueblo cristiano y al pueblo no creyente quién es Cristo, aunque nosotros ya lo deberíamos de tener claro, amén. Nosotros ya deberíamos de tener claro de que Cristo murió por nosotros, allí en la cruz del Calvario, para que nosotros asimismo pudiésemos tener vida y vida en abundancia. Santo es el Señor. El recibir el Espíritu Santo se compara a ser bautizados por fuego, porque el Espíritu Santo tiene una influencia purificadora en nuestras vidas. ¿O quién en este lugar no ha sentido que el Espíritu Santo de Dios es quien nos ayuda en nuestra manera de vivir? Yo pienso que todos han podido experimentar en este lugar lo maravilloso que es el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Que en el momento en el cual nosotros queremos pisar fuera de la línea, es el Espíritu Santo de Dios quien nos hace, vuelve. Porque la decisión que estás a punto de tomar no es para bien. Es lo peor que podemos hacer, regresar atrás. No es una decisión la cual pueda merodear en nuestra mente. Y es el Espíritu Santo de Dios quien nos ayuda día a día en nuestra manera de pensar. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Lo invito a que estudie la palabra de Dios. Es mucho más importante, porque es la palabra de Dios. Aquí se encuentra escrita la única verdad, la cual nosotros debemos conocer y debemos de saber. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Esta influencia purificadora nos ayuda a ser dignos de vivir con Dios algún día. Esta influencia purificadora nos ayuda a ser dignos de vivir con Dios algún día, hablando del Espíritu Santo de Dios. ¿Y por qué nos ayuda a vivir nos ayudará a vivir con Dios algún día? Porque es el Espíritu Santo de Dios quien día a día nos ayuda en nuestra habilidad de nuestra mente, nos ayuda a no apartarnos, nos ayuda a vivir en continuo gozo. Y aunque vivamos aflicciones, es el Espíritu Santo de Dios el cual nos ayuda a superar las pruebas. Gloria a Dios. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra forma de vivir, para cada día agradar al Padre. Y además de eso, el Espíritu Santo de Dios es el sello divino que está en nuestras vidas y que sin el cual no podremos ver al Señor. Lo que significa de que si un creyente se ha apartado de Dios y ya no siente en lo absoluto que el Espíritu Santo de Dios mora en su vida, tiene que preocuparse, porque si el Espíritu Santo de Dios no está en su vida, no podrá ver al Señor. Y es algo duro de asimilar, pero yo sé que todos los que nos encontramos en este lugar tenemos al Espíritu Santo de Dios. Santo es el Señor.
Todos los que nos encontramos en este lugar tenemos al Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Santo es el Señor. El Espíritu Santo de Dios nos ayudará. Nos ha ayudado. Nos ayuda. Y nos ayudará. Vamos a la palabra de Dios en Éxodo capítulo 3, versículo 1 y 2. Éxodo capítulo 3, versículo 1 y 2. Santo es el Señor. Éxodo capítulo 3, verso 1 y 2. Bueno, yo creo que me voy a buscar acá en la palabra de Dios. Cuando encuentren la palabra de Dios pueden confirmar con un amén. Santo es el Señor. Éxodo capítulo 3, versículo 1 y versículo 2. Llamamiento de Moisés. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó a las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Dios miró al pueblo de Israel y vio lo que estaba padeciendo por manos de los egipcios. Y Dios tuvo misericordia del pueblo de Israel. Y en ese momento actuó. Y fue y se le presentó a Moisés en una zarza ardiendo. ¿Y para qué se le presentó a Moisés? Para que él fuera el encargado de llevar a libertad al pueblo de Israel, que estaba cautivo por las manos de los egipcios. Y lo importante de este pasaje es que la presencia de Dios se podía manifestar en la vida de los hombres que vivían para él en esa época. A algunos se le presentaba como paloma, a otros se le presentaba como una zarza ardiendo, como fue a Moisés. Era la presencia de Dios con ellos en esa época, allí en el Antiguo Testamento. Y ahora vamos a la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 1 y 4. Hechos, capítulo 2, versículo 1 y versículo 4. Y esta parte de la palabra de Dios a mí me encanta en lo personal, porque fue un acontecimiento maravilloso, un acontecimiento que marca un antes y un después en la vida de los creyentes y en la vida de los apóstoles. Y dice de la siguiente manera, Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. En una parte de la palabra de Dios, allí en Éxodo, veíamos que era la presencia de Dios la cual se le presentaba a los creyentes. Era el mismo Dios que se le presentaba frente a ellos. Y aquí en Hechos de los Apóstoles, vemos que es el Espíritu de Dios el cual descendía sobre la vida de los creyentes. Amén. En este caso de los que estaban en aquella casa, sobre los creyentes y discípulos. Amén. Por un lado la presencia de Dios y por otro lado el Espíritu de Dios. Por un lado la presencia de Dios frente a frente y por un lado de Dios el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Gloria a Dios. En una ocasión podía ver un video en las redes sociales el cual decía de la siguiente manera. Era un creyente que moría, iba al cielo y al momento en el que llegaba al cielo se encontraba con un personaje importante de la Biblia, digamos Lamec o Enoc,
Y este le preguntaba, hey, con ese entusiasmo, ¿qué se sentía tener a Dios ahí? En esa época, ¿qué se sentía tener la presencia de Dios ahí de cara a tú? Yo pienso que ha de ser maravilloso, ¿no? Pero la respuesta de este hombre fue, mejor dime tú, ¿qué se sentía tener su espíritu dentro de ti? Porque aquellas personas en el Antiguo Testamento no podían sentir al Espíritu de Dios. Eso fue una promesa que ingresó en el nuevo pacto. Y no es que esté menospreciando el poder ver el de cara a tú a nuestro Padre Celestial, pero yo pienso que es más impactante el hecho de poder sentir al Espíritu de Dios dentro de nosotros. Y somos nosotros los de esta era, los de esta época, los cuales tenemos ese privilegio. El Espíritu Santo de Dios es la tercera persona de la Trinidad. Y dice la palabra de Dios que sin Él no podremos ver a Jesús o al Padre. Es un gran problema el cual estamos pasando hoy en día nosotros los creyentes. Aún los ángeles desearían poder sentir al Espíritu Santo de Dios dentro de sí, pero somos nosotros los afortunados, nosotros que somos inmerecedores de la gracia de Dios, somos inmerecedores de la salvación, pero Dios, Jesucristo, con ese amor y esa gran misericordia, nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios y nos dio la oportunidad de vivir y sentir la presencia del Espíritu Santo de Dios dentro de nuestra vida. Pero ¿qué es lo que sucede? A medida que el tiempo pasa, nos hemos relajado cada día más. Y yo digo que nos hemos relajado porque es que Dios ha tenido que tratar primero conmigo para que yo pueda traer la palabra de Dios esta mañana al pueblo. Dios ha tenido que tratar primeramente conmigo para que yo pueda tener el criterio de poder exponer la palabra de Dios ante un pueblo de creyentes en esta mañana. Cuando Dios partió de esta tierra, dejó la promesa de que regresaría. Y eso lo vemos en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hemos sido testigos de la gloria de Dios. Hemos sido testigos de que el Espíritu Santo de Dios, o lo que pueda hacer el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas y en la vida de los creyentes. Santo es el nombre de Dios. Pero los apóstoles creían que cuando Él dijo, vendré pronto, pensaban que sería en esa época, quizás en algunos días, semanas, o quizás en algunos meses. Y yo pienso que ese fue el punto por el cual los apóstoles entraron en ese avivamiento, en el cual recibieron al Espíritu Santo de Dios y en el cual se pusieron en marcha a predicar a las naciones y hacer conocer el Evangelio de Cristo. Pero claro, como ya han pasado cerca de 1950 a 70 años desde lo sucedido, ¿hemos olvidado que Cristo viene pronto? ¿El pueblo de Dios ha olvidado que Cristo viene pronto? Que está a las puertas y que lo único que no lo ha hecho, por decirlo de alguna manera, regresar por su pueblo, es la misericordia de Dios, porque sabe que si el Señor, el Padre sabe que si Jesús regresa por su iglesia, probablemente encuentre una iglesia fría, y lo hablo en general, una iglesia que aún necesita más, del Espíritu Santo de Dios. Hemos vivido aproximadamente 1950 a 1970 años después de lo del Pentecostés y aún no sabemos cómo vivir o avivar al Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Pero ¿cómo sabemos o cómo conocemos
¿O cómo debemos de avivar el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas? La mejor guía, leyendo la palabra de Dios, escudriñándola, entrando en intimidad con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo de Dios. Créame, hermano, que si usted hace eso, la gloria de Dios se va a manifestar en su vida. Santo, santo es el Señor. Santo es el Señor. Dios nos ha prometido avivamiento para nuestra generación, pero no lo veremos si no nos esforzamos en provocarlo. El pueblo de Dios está esperando un avivamiento, el cual ha sido prometido para nuestra generación. Y no estoy hablando solamente a los jóvenes, hablo al pueblo de Dios que se encuentra en esta mañana. Dios ha prometido un avivamiento, pero si nosotros queremos ese avivamiento debemos de provocarlo. Y para provocarlo necesitamos del Espíritu Santo de Dios. Necesitamos del Espíritu Santo de Dios cada día. Y vamos a la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Romanos, capítulo 12, verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si queremos cambiar nuestra forma de vivir, primero debemos cambiar nuestra forma de pensar. Eso es lo que quiere decir este verso. Si queremos cambiar nuestra forma de vivir, debemos primeramente mirar nuestro interior y cambiar nuestra forma de pensar para que el Espíritu Santo de Dios obre en nuestras vidas. Somos tan afortunados por Jesús, porque como dice la palabra de Dios, a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Y por ello el Señor extendió su misericordia a aquellos los cuales no éramos considerados pueblo suyo, nosotros. Y gracias a ellos que podemos decir que tenemos una oportunidad de vivir una eternidad en Cristo Jesús, de tener vida eterna en Cristo, en Padre, en Hijo y en Espíritu Santo de Dios. Después de esto, Dios tuvo la misericordia de expandir su amor a la humanidad. Dios ha tenido el amor y la misericordia de expandir ese amor a la humanidad entera, porque todos tienen la oportunidad de ser salvos. La palabra de Dios dice que si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca que Jesús es el Señor y resucitó de los muertos, tendremos vida en Cristo Jesús. Aleluya. Santo es el Señor. El Evangelio de Juan dice que Dios envió a Jesús, su Hijo unigénito como único. Pero después de la crucifixión de Jesús, ya no lo llamó unigénito, lo llamó primogénito, como primero. Porque después de ese acto de amor, ahora muchos, y quiero cambiar ese muchos por ahora nosotros, nos hemos convertido en hijos también. ¿Quién cree en esa palabra? Somos hijos de Dios, gracias a Jesús, gracias a nuestro Señor Jesucristo. En una ocasión tuve la oportunidad de ver un post en internet que decía lo siguiente: Santo es el Señor. Hay etapas que son de correr, otras etapas son de caminar y otras de sentarnos a esperar a que posiblemente pase el tiempo. No siempre tenemos que estar al 100% de nuestras capacidades. Y a veces es mejor bajar un poco el ritmo hasta que ya sientas que puedes dar más. La clave está en tomarte el tiempo y de entender tus tiempos. Pero hermano, no debemos tomar darnos un tiempo como una excusa para volver atrás.
Porque en muchas ocasiones, y lo he podido experimentar y he visto testimonios en los cuales hay hermanos los cuales tienen un ministerio poderoso, los cuales le dicen a sus líderes, a su pastor: pastor, necesito un tiempo. Y ese tiempo se convierte en semanas, meses, años. Y lo que sucede es que esa persona se aparta. No tomemos eso, me voy a tomar un tiempo para apartarnos de Dios. Tomemos ese, me voy a tomar un tiempo para experimentar la gloria del Espíritu Santo de Dios. ¿Y cómo? En comunión con el Padre, en comunión con el Hijo y en comunión con el Espíritu Santo de Dios. Realmente todos los días, todas las mañanas, el Espíritu Santo de Dios está ahí contigo. Hey, Byron, has despertado. Quiero charlar un poco contigo. Sebastián, quiero hablar un poco contigo. Vamos, entra en comunión conmigo, dice el Espíritu Santo de Dios a su pueblo en esta mañana. Pero Dios también nos enseña en la palabra de Dios, en el libro de Josué, capítulo 1 y 5. Libro de Josué, capítulo 1, versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Y Él lo ha prometido en este momento, porque ha dejado el Espíritu Santo de Dios, quien día a día nos acompaña y nos ayuda en la debilidad de nuestra mente. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Para que de esa manera podamos apropiarnos de este pasaje. Isaías capítulo 6, versículo 8. Isaías capítulo 6, versículo 8. Dice la palabra de Dios así: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Santo es el Señor. ¿Quién quiere decirle al Señor: heme aquí, envíame a mí? ¿Cómo podremos tener la convicción de decirle a Dios: heme a mí, envíame a mí? Heme aquí, envíame a mí a las naciones. Teniendo el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas y estando en comunión con Él, esa tarea no nos quedará difícil. Santo es el Señor. Alguien alabe el nombre del Señor en esta mañana. Santo es el Señor. Y ya para concluir, sería muy triste partir a una eternidad sin sentir al Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, o lo que pueda hacer el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas y con nuestras vidas. Porque recuerden que Dios nos ayuda a nosotros, pero de esa manera como también nos ayuda a nosotros, también ayuda a las personas que necesitan de Cristo a través de nosotros, porque somos pueblo suyo. Y somos los únicos que podemos dar testimonio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y yo en esta mañana le invito a la iglesia a que se ponga sobre sus pies. Santo es el Señor. Con gozo, con alegría. Aleluya. Porque la palabra de Dios es para exhortar nuestras vidas, para traer aliento a nuestras vidas. Y quizás si nos encontramos mal, a través de ella, podemos retomar el camino. Hay esperanzas para un pueblo que cree, amén. Hay esperanzas para un pueblo que confía. Hay esperanzas porque con nosotros está el Espíritu Santo de Dios. Y yo lo invito a que cierre sus ojos y eleve sus manos al cielo. Y si usted tiene que decirle algo al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo de Dios, dígaselo en este momento. En este lugar, todos nos encontramos de la misma manera. Venimos a este lugar porque este lugar es como un hospital para el creyente, donde sanamos nuestro ser, donde recobramos fuerzas, donde avivamos nuestro espíritu. Pero Dios quiere que el pueblo suyo entienda en esta mañana
que no solo en la iglesia se puede avivar el Espíritu de Dios, en tu casa, en tu trabajo, en la universidad, en tu día a día. Puedes llegar ante el Padre, ante el Hijo y ante el Espíritu Santo de Dios, porque Él nos acompaña. Y dice su palabra que nos acompañará hasta el final de los tiempos, hasta el momento en el cual podemos subir y Cristo nos reciba con las palabras: buen siervo, fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Santo es el Señor. Hoy damos gracias, Padre Celestial. Hoy te damos gracias, Padre, por permitirnos, Señor, estudiar tu palabra, escuchar tu palabra, estar atentos a tu mensaje. Hoy te doy gracias, Señor, por este pueblo creyente, por tus hijos, Señor. Hoy te doy gracias, Señor, por esta comunidad, por este pueblo, porque ha escuchado tu palabra, porque sus oídos, Señor, han estado atentos al mensaje. Tanto jóvenes como niños, adolescentes, preadolescentes, adultos, ancianos. Esta palabra es para cada uno de ellos. Y pastor, de pronto usted creerá que yo, por ser hermano de Sebastián, posiblemente elaboramos nuestro bosquejo en unidad, pero lo cierto es que no fue así. Mi hermano realizó su bosquejo por aparte y yo realicé mi bosquejo por aparte. Y si la iglesia estuvo atenta, se pudo dar de cuenta de que Dios habló de la misma manera. Necesitamos al Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas y no apartarnos de Él. El Padre ha hablado en esta mañana a su pueblo y es deber de nosotros, o es decisión de nosotros, si atendemos o no atendemos el llamado del Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor Jesucristo, por la oportunidad de ser llamados hijos tuyos. Y gracias, Espíritu Santo de Dios, por tu ayuda en nuestro día a día. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Aleluya.